Paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. El profeta Isaías describe hoy en pocas frases la verdadera práctica religiosa y su auténtica expresión que dará luz a nuestras vidas, compartir los bienes y la vida. Escuchemos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como una aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá: aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Palabra de Dios. El justo brilla como la luz en las tinieblas. El justo brilla como una luz en las tinieblas. Quien es justo, clemente y compasivo como la luz en las tinieblas brilla. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se deseará. El justo como la luz en las tinieblas. El justo no vacilará, vivirá su recuerdo para siempre. No temerá malas noticias, porque en el Señor vive confiadamente. El justo brilla como la luz en las tinieblas. Firme está y sin temor su corazón. Al pobre da limosna, obra siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. El justo
Pablo comparte a los corintios esta enseñanza. El que vive el servicio a los humildes, vive la sabiduría de Cristo crucificado. Esa transformación solo es posible por el poder del Espíritu. Escuchemos con atención. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Utilizando una comparación con la sal y la luz, Jesús pide a sus discípulos ser testigos de la alegría del Evangelio, siendo ellos mismos una buena noticia para los demás, siendo claridad y alegría en medio del mundo, de modo que el Padre sea glorificado. Con tus ángeles y con tus santos, hoy te quiero alabar, mi Señor. Con tus ángeles y con tus santos, proclamar tu victoria y tu amor. Aleluya, 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 Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Señor. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Señor, aleluya. Aleluya, 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 Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu, ven. Ven y llena hoy mi
Dios Padre tierno y misericordioso, te adoramos, te alabamos, te glorificamos, te damos infinitas gracias por el don de la existencia. Te damos gracias por habernos enviado a tu Hijo, nuestro Redentor, que hoy nos llama a ser sal y luz en el mundo. En medio de un mundo que permanece en oscuridad porque no se ha abierto a tu palabra. Danos a través de tu divino Espíritu la gracia de encarnar tu palabra. Que no solamente seamos oyentes, sino reproductores en nuestras vidas de los mismos sentimientos de Jesús. Que esa palabra proclamada tenga efecto en cada uno de nosotros, para que seamos verdaderamente luz en medio de las tinieblas y sal que sazone, sal que dé vida a quienes permanecen en estado de muerte. Oh gran poder de Dios, que enciéndenos en tu fuego el amor. Oh Espíritu que viene de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, óleo santo, úngenos en el amor. Amén. 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 Ríos, haz llover. Haz llover, Espíritu Santo. Agua viva, haz llover. Ríos de agua viva, haz llover. Ríos de agua viva, haz llover. Nos sellamos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y alegría. En Jesús y María. Mis queridos hermanos y hermanas, para que no se desenfoquen, estamos continuando la lectura del domingo pasado. No sé si se acuerdan que estábamos leyendo el domingo pasado, o empezamos a leer y vamos a seguir leyendo. Las popularmente conocidas así, las bienaventuranzas o el sermón de la montaña. Jesús está predicando todo un discurso de lo que pudiéramos llamar los sentimientos que hay en él, los sentimientos de su corazón. Porque la palabra de Dios son los sentimientos de Dios, son lo que Él quiere para nosotros, lo que Él desea para nosotros. Por eso no nos conformemos. Muchas veces he escuchado la expresión voy a oír misa. Nosotros no oímos misa. Por eso no es lo mismo estar viendo una televisión y viendo, hay casos excepcionales que hemos vivido, lo entendemos perfectamente con el tema de la pandemia, pero no es lo mismo oír misa que participar de la misa. ¿Cuál es la diferencia? El que participa de la misa es consciente de que quiere encarnar en él o en ella lo que está viviendo. Entonces no es un simple sacramento, es vivenciar el sacramento, hacerlo presente. Y vamos a tratar hoy de explicar esto con una pedagogía sencilla, ¿no? Pero empecemos primero con el texto del profeta Isaías, porque palabra de Dios del Antiguo Testamento, y desde entonces ya Dios nos llama a que tengamos un corazón como el suyo. ¿Cómo es el corazón de Dios? De las tantas cosas que pudiéramos decir, resúmelo en una palabra. Muy bien, misericordioso. El corazón de Dios es misericordioso. Ya hemos explicado, para el que no lo sepa o está aquí por primera vez, misericordia es poner el corazón en la miseria del otro, o en la debilidad del otro, o en el pecado. Eso es ser una persona misericordiosa. Todos ustedes y yo, si somos cristianos católicos, estamos condenados a ser misericordiosos.
Voltéate. Yo sé que a veces se lo pueden estar. Estás condenada a ser misericordioso. Dígaselo a él, dígaselo. No hay otra salida. No hay otra salida. Estamos condenados a ser misericordiosos. No hay otra. Yo me puedo excluir, pero de esto seremos juzgados cuando muramos. El juicio particular me va a hacer comparecer ante si practiqué o no la misericordia. Recuerden, ya eso ustedes lo han leído muchas veces. Mateo 25, tuve hambre, tuve sed, estaba en la cárcel, estaba enfermo, todo eso son obras de misericordia. Dice el profeta Isaías en el capítulo 58, 7, 10. Comparte tu pan con el hambriento, obra de misericordia. O sea, no te sientes solo a compartir tu comida, que pueden haber algunos que quizás les falte también el alimento, ¿no? Antes, creo que la gente era más misericordiosa. Nosotros venimos de un hogar, mi mamá siempre cocinó no solamente para la familia, siempre había plato disponible para el que llegara. Y no solamente eso, todavía manda a los vecinos, cuando hace algo, manda a los vecinos, compartir el pan. Eso ya como que se ha perdido. Vivimos tan encerrados en nosotros mismos que ya no se comparte. Esto es una obra de misericordia, compartir lo que tienes. Sigue diciendo el texto, dice, abre tu casa al pobre sin techo. Si yo hiciera una lista, perdonen que hable, pero yo estoy hablando de la experiencia que en mi familia hemos vivido. La cantidad de personas que convivió con nosotros por temporadas. Mi mamá crió hijos que no eran de ella, que fueron abandonados por su propia madre. Mi mamá los crió. Obra de misericordia. Cuando lo regulamos no tengo ningún problema que se va al cielo, por practicar la misericordia. Entonces, practicar obra de compasión, dice la palabra de Dios, abre tu casa al pobre sin techo. Hospedar. Yo sé que hoy en día, ante tantas situaciones, ¿verdad? Uno va creciendo con desconfianza porque no a cualquiera se puede hoy abrir, pero por la realidad que se ven. Miren el caso que pasó hace poco en los Andes, en Panamá. Una persona que le había abierto la puerta y asesinaron a los dos viejitos. Qué cosa tan cruel. Pero darán cuenta a Dios de eso, menos que se arrepienten. No dé la espalda a tu propio hermano, a tu propia familia. No dé la espalda. Y dice, cuando tú hagas eso, que son las obras de misericordia, entonces surgirá tu luz como la aurora. Qué belleza, ¿no? Tu luz, o sea, va a resplandecer tanto que vas a impactar a los demás. Como el sol de mediodía, te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces, cuando tú estés viviendo en esa sintonía de los sentimientos de Dios o de Jesús, que es de misericordia, ¿qué tú crees que va a ocurrir? Basta que tú digas, Señor, y Él te responderá, aquí estoy. ¿Quién me llamó? Porque conoce la voz de los misericordiosos. Aquí estoy, porque Dios paga muy bien. Así que no cierren el corazón a la misericordia, que eso es lo que Jesús también nos plantea hoy, el Evangelio del domingo igual, que la continuación de los sentimientos de Dios, la compasión, la misericordia. Y dice, cuando tú renuncies a oprimir a los demás y destierre de ti el gesto amenazador, me la vas a pagar, tú vas a ver, me la vas a pagar. Cuando tú no tengas ese sentimiento de venganza a quien te ofendió, cuando tú destierres ese gesto y las palabras ofensivas, a mí me sorprende la cantidad de bestialidad que la gente escribe en las redes sociales. Estamos enfermos, una sociedad enferma, una sociedad que desprestigia a cualquiera sin conocer. La palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacie la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas. ¡Qué belleza! ¿Cuántos quieren que su luz brille en medio de las tinieblas? Practique la misericordia. ¿Quieres que tu luz brille? Haz obras buenas. Aunque los hombres no te la reconozcan, no esperes el reconocimiento de los hombres. Espera el reconocimiento de Dios. Él paga muy bien. Aunque no te devuelvan lo que tú haces, no importa. Usted sea compasiva.
usted sea compasivo y misericordioso. Y termina el profeta Isaías diciendo, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad desaparecerá, por tal estará como el sol de mediodía, así resplandeciente. Así será el que practica la misma. Esa es la primera lectura que va en sintonía, como dije también, del Evangelio de hoy. Pablo, en su carta a los Corintios, comunidad que le dio muchos problemas a Pablo, dice Pablo que, miren, Pablo no era un hombre, diríamos, de muchas palabras, pero cuando recibe la gracia del Espíritu Santo, él cambia radicalmente. Por eso yo siempre voy a insistir en lo mismo. Muchas cosas la gente no capta en la vida espiritual porque no tiene apertura al Espíritu Santo. La tarea del Espíritu Santo es llevarnos a la verdad plena. Hay que tener una relación personal con el Espíritu. Él es el que nos enseña a descubrir y amar las Escrituras, a poder interpretarla. Pidan el Espíritu Santo. No es malo ir a otro santo, pero el que hace los santos es el Espíritu Santo. Entonces vaya directamente al Espíritu. Pida, guíame, ilumíname, dame la sabiduría para comprender la voluntad de Dios. Pídanlo siempre. Ustedes han visto cada vez que vamos a iniciar la predicación, invocamos el Espíritu. Porque es Él el que nos da esa comprensión y esa luz para poder mover nuestra vida en dirección a la voluntad de Dios. Y Pablo dice, ¿cómo me presenté ante ustedes? Yo me imagino, es que él lo está diciendo, ¿no? Pero a mí me gusta imaginarme, porque cuando uno vive la Escritura, uno se va haciendo imagen de las cosas. ¡Wow! Pablo llegó ahí, dice, me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Imagínense, Pablo llegó como diciendo, miren, yo he visto gente a lo largo de mis años de la renovación, nunca niego mis raíces carismáticas, que no sabían hablar, que hasta tartamudeaban, que le daba miedo. Hay gente que tiene o ha tenido miedo escénico para dentro, se quedan, ¿qué voy a decir? Y no pueden hablar. Pero cuando reciben el fuego de lo alto, aleluya, aleluya, se dan cuenta que no son ellos, es Dios en ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que eso es verdad? Yo lo he vivido, yo lo he visto. Yo he visto esa experiencia a lo largo de mis años de gente que no sabía qué iba a decir. Y el Espíritu les dio la luz, les dio la sabiduría, les dio la capacidad de poder decir las cosas. Así llegó Pablo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Él no presumió de nada de eso. Y Pablo era un hombre culto, ¿ah? No quiero que era un hombre culto. Había sido formado en la mejor escuela de su época, que correspondía al maestro Gamaliel. Pero Pablo recibió mucha ciencia. Pero él sabe que la ciencia que recibió no fue humana, fue de arriba. Él lo sabe, él lo ha dicho. Y dice, los convencí por medio del Espíritu. Aleluya. ¿Cómo lo convenció? Usted también entienda esto, usted no va a convencer a nadie si no es por el Espíritu. Y no solamente por la palabra, cuando la gente ve a un hermano, una hermana, dice, pero ¿qué le pasó? Antes era así, antes era... Y la gente queda impactada, pero ¿qué bicho le picó? El Espíritu Santo. Esas personas cambian. Su vida, su manera de comportarse, su manera de actuar, fue tocado por el Espíritu Santo. Y tenemos que pedir esa gracia, Espíritu Santo, ven, tócame. Y dice, y por eso fue por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios. Atención, poder de Dios y no de sabiduría de los hombres. Clarito. Yo no predico sabiduría humana, predico el poder de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer cuando un alma se abre a Él. Y así entramos entonces al Evangelio. Ya lo han escuchado. Yo quiero hacer una dinámica. Tráeme el vaso, por favor. Y la sal. Jesús siempre fue un gran, en su vida mortal, pedagogo. No tengo que explicar qué es la pedagogía. Bien, entonces Él siempre usaba
cosas que la gente pudiera comprender con sencillez. Él mismo se pone, porque toda la creación es obra de Dios. Las obras de Dios, toda la creación, canta la grandeza de nuestro Dios. ¿Lo sabían, verdad? Ahora mismo, por ejemplo, esos árboles que se están moviendo, con el viento, cantan la gloria de Dios. Nuestro Creador nos hizo. ¿Y nos hizo para qué? Para servir a los hombres. Toda la naturaleza está para que nosotros nos podamos valer de ella. Por eso el Señor dispuso cuando creó a Adán, dice, crezcan y dominen la tierra, dominen. Eso que yo les he creado, lo he creado por ustedes. Dios nos tenía, entiéndanlo, Dios no tenía necesidad de la creación. Dios se bastaba a sí mismo. Dios era feliz siendo como es, uno y trino que siempre lo ha sido. Pero cuando creó lo que hoy vemos, lo que nosotros llamamos el mundo invisible, ya existía el mundo de la eternidad, el mundo invisible, ya existía. Cuando crea el mundo visible, es decir, lo que ahora podemos ver y podemos palpar, podemos tocar, creó pues los tres reinos. ¿Ustedes saben cuáles son los tres reinos? El reino animal, vegetal, mineral. Dios creó todo eso. Y todo, por ejemplo, el sol, ese astro precioso, ¿verdad? Que nos alumbra y que hace posible la vivencia, o sea, las cosas en la creación. Pero otros elementos también que son vitales para nuestra subsistencia y que siempre lo han sido, que todavía tenemos necesidad de ello. Por ejemplo, la sal, ¿no? Jesús usa el elemento sal, una creación de Dios. Y dice, ustedes son la luz, ustedes son la sal. Usa los dos elementos que aquí tenemos nosotros representados, ¿verdad? La luz y la sal. Pero ¿qué es lo que Jesús quiere decirnos con esto? Esto, tanto el elemento, diría, que nos da la luz, como de la sal, fueron creaciones de Dios. Dios las creó. Entonces, esto de alguna manera refleja la grandeza de nuestro Creador. Lo hizo para mí, para ti, para nosotros. Por eso Jesús llega a decir, yo soy la luz del mundo. No es que la luz sea Dios, no. La luz representa la grandeza y la majestad de Dios. Él es luz. Yo soy la luz del mundo. Pero no solamente lo dice en atención para Él, también lo va a decir en atención para los que somos sus discípulos. Y por eso también llegará a decir, yo soy la sal, o ustedes son la sal. O sea, la sal en el sentido de ¿qué? Ustedes saben perfectamente que desde la antigüedad un signo vital, incluso más valioso que el oro y que todos los otros metales, era la sal. De ahí la palabra saldrá después, la palabra que usaban los romanos, porque en la antigüedad los romanos pagaban con sal. Ahí viene la palabra salarium, el salario. La sal viene de ahí, salarium, salario. Se pagaba con sal, porque la sal era vital para mantener los alimentos. No había congeladores, no había refrigeradora. Lo que preservaba los alimentos era la sal. Entonces, el que vivía de esta cosa sabía. De manera que cuando tú dices, ustedes son la sal, está haciéndonos conciencia de que tenemos también que preservar. Así como yo estoy preservado por la gracia, estoy llamado también a que con mi vida preserve a mis hermanos, que le dé buen sabor. Yo sé que hay algunos alimentos que es sin sal. Imagínense un plátano frito sin sal. Lo pueden comer, pero no es igual. Un huevo sin sal, lo pueden comer, pero no es igual, ¿o no? Ahora, abusar siempre también tiene consecuencias, ¿no? Todo a su medida. Pero necesitamos la sal para muchas cosas. Y sigue siendo la gente, porque hoy todavía hay gente que no tiene congelador, que vive en el campo, en la montaña, tienen necesidad de esto. Entonces, cuando Jesús dice, y ahí queremos entrar, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué pasa cuando la sal se mezcla? Y yo hago este ejemplo. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Qué pasó allí? Se diluye, desaparece la sal, se mezcló con el agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Jesús nos llama a diluirnos en medio de un mundo
que no tiene sabor, que ha perdido el gusto. Y en la antigüedad también los primitivos cristianos, nuestros hermanos, usaban mucho la sal como símbolo litúrgico. Era signo de fraternidad, porque ya en el Antiguo Testamento se hablaba de esto, de que debían ser un gesto de benevolencia, era para ponerse de acuerdo también, era compartir la sal como sentido de fraternidad. Entonces, así Jesús, dentro de esa comprensión que tenían los judíos de su época, le dice a los suyos, no basta con ser solamente sal yo, sino que debo diluirme en el ambiente. Esta mañana el Papa Francisco, en su último peregrinaje, ya hablaba de esta nación, tristemente una nación rica en minerales, ojo, pero explotada por las grandes corporaciones que tienen a un país en ruina. Siendo un país rico, está en ruina y en una guerra que no termina, como es Sudán del Sur, como también la República del Congo. Todas esas naciones eran tribus que estaban organizadas hasta que llegaron los grandes imperios y se metieron ahí y comenzaron a dividirlos entre ellos. Y hoy vemos los efectos que no hay forma de pacificar esa nación. Yo no sé si ustedes recuerdan hace unos 2 años que estos mismos que fueron los grupos tribales que fueron a pedir al Papa ayuda o para servir de mediador, el Papa hizo un gesto que a nosotros nos sorprendió. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, todavía hay fotos de esto. El Papa se puso, a pesar de que el problema que tiene en su pierna, se puso de rodilla y le besó los pies a todos esos líderes. Ahí están, ¿ves? Como diciendo, es posible la paz. Pero si no nos dejamos salar, si no nos dejamos diluir, no vamos a llegar a ser fraternos. El enemigo no quiere la paz. El enemigo no quiere la unidad. El enemigo no quiere la armonía. Siempre quiere la división, la guerra, los actos fratricidas, o sea, matarnos entre hermanos. Eso es lo que quiere el demonio. Eso es lo que quiere la maldad. Procurar que también nosotros no demos buen gusto en el ámbito donde nos encontramos. Dentro de poco vamos a entrar en unas contiendas electorales. ¿Quiénes son los que tienen la última palabra? Nosotros. Ahora, si tú no sabes dar uso de lo que Dios te manda como cristiano, hablo como cristiano, y estás votando por gente que tú ya sabes que por sus obras son corruptos, y tú estás apoyando eso, tú también eres un corrupto. Así de sencillo. Si tú aplaudes con tu voto, porque ustedes son, la democracia es el poder del pueblo, los que están en el poder son consecuencia de lo que el pueblo decidió. Entonces aprendan a discernir a quién le están dando a ustedes un voto, porque serán entonces, no se quejen cuando estas personas que llegan al poder digan, este es mi imperio, ahora voy a hacer lo que quiero. ¿Entienden? Porque como pastor yo tengo que orientar, yo no voy a decir por quién voten, eso no me toca a mí, es su conciencia. Yo le voy dando luz, discernimiento, por todo, ser la luz para que pueda resplandecer. El que camina en la luz se tropieza, si quiere, pero lo propio de la luz es guiarme. Ustedes son la luz del mundo. Yo no prendo una luz para ocultarla, para meterla aquí debajo del selemín. No tiene sentido. Una luz es para que pueda resplandecer, para que los demás puedan guiarse. Y los primeros en ser llamados a ser luz son los discípulos de Cristo. Ustedes y yo. Somos los primeros que tenemos que dar luz. No se dejen convencer por palabras alegadoras o por promesas falsas. Y dice la palabra del Señor, porque esto es lo que Jesús enseña a los suyos. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Cuando vayan a Tierra Santa y van a la Galilea, a lo alto, la mayoría de veces la gente solía construir en lo alto, por 2 razones. Primero, como defensa, pero segundo, también como observación, por lo cual se solía edificar en las montañas y todo, para que fuera como un reflejo, ¿no? Una especie de luminaria. Así como cuando un barco, por ejemplo, en ciertos lugares
hay lo que se llaman los faros, ¿verdad? Que ayuda al navegante a saber en qué dirección va. Lo mismo nosotros, estamos llamados a dirigir con nuestro testimonio a los demás. Con nuestro testimonio, ser la luz del mundo. Y de esa manera nos dice el Evangelio hoy, cuando Jesús habla lo suyo, ya no sirve, o sea, si yo no hago el papel que me corresponde como buen salado, porque también ha habido una distorsión de la palabra salado. Los salados deberíamos ser nosotros. Cuando yo digo, ay, tú estás salada, como diciendo, estás maldita. En el contexto cristiano no es así. Ojalá todos fuéramos salados, pero la sal de Cristo, ser la sal de Cristo, dar buen sabor a los demás, que los demás tengan gusto de decir, wow, cuando yo estoy con esta persona, me hace sentir bien, porque eres una persona que tiene la sal de Cristo. Amén. Y así llegamos entonces a algo que también quiero explicar, porque esta mañana mientras yo estaba haciendo la meditación de la palabra, recordé al Papa San Juan Pablo II. Este Papa de verdad para mí va a ser un doctor de la iglesia en un futuro, un gran maestro. San Juan Pablo II, en la inspiración, porque él es un hombre que fue siempre del Espíritu, aquí también un momentito. San Juan Pablo II, el Señor le inspiró una decena más, o sea, un misterio más del rosario. Y teníamos 3, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? Y por una luz del Espíritu Santo que todavía no sabemos cómo fue, pero sabemos que el Señor se la inspiró, incorporó un nuevo misterio. ¿Saben cómo se llama? ¿Se ha puesto a pensar, se ha puesto una vez usted a detenerse por qué los misterios luminosos? ¿De dónde viene la palabra luminoso? Luz, ilumina. El cristiano, y yo creo que eso como que sella todo lo que el Señor desea de un buen católico. Voy a hablar de católico porque para otros esto no significa nada. Esto que yo tengo aquí es un arma poderosa. Es un arma todavía mucho más potente que un arma nuclear. Nuestra Señora ha dicho muchas veces, con esto ustedes pueden parar guerra. Con esto ustedes pueden atar al demonio. Cuando usted reza el rosario, y está dicho por el mismo demonio en exorcismo, cuando el demonio escucha la palabra Santa María, Madre de Dios, es como que le reventaran la cabeza porque lo atan. Él no puede hacer nada cuando usted está usando esta arma. Pero mucha gente no se han enterado. Y yo quiero aprovechar hoy para hacer una pequeña catequesis sobre los misterios luminosos. La primera parte del misterio luminoso, el primer misterio consiste en la decena, ¿en cuál? A ver, ¿por qué el bautismo? Ojo a esta catequesis. Jesús sabía que para ser discípulo de Él había que experimentar un cambio en su vida, un nacimiento nuevo. Jesús no tenía necesidad del bautismo, pero Él iba a preparar a sus discípulos para el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es lo que van a nacer del agua y del Espíritu, como bien dirá el mismo Juan Bautista. Él los bautizará en ustedes en Espíritu Santo y en fuego. Es decir, la acción de Dios que va a transformar la vida de aquellos que serán los futuros discípulos de Jesús. Asumo que todos los que estamos aquí somos bautizados. Cuando ustedes han sido bautizados, eso significa que fueron consagrados para Dios. Aunque usted no lo sepa, por el bautismo recibido usted ha sido consagrado para Dios. Le pertenece a Dios, por lo cual es usted y yo hijos e hijas de Dios. ¿Qué le parece? Pero muchos no se enteran. Y si yo soy hijo e hija de Dios, ¿qué tengo que reproducir en mí? ¿Qué debo reproducir? Los mismos sentimientos, acciones y vida de Dios. Ni más ni menos. Estamos llamados a ser otros Cristo. No solamente otros Cristo, sino estar unido a Él de manera inseparable por mi condición de bautizado. De manera que cuando yo
hago meditación de esta primera decena, me hace entender no el bautismo solamente de Jesús, mi propio bautismo. Gracias, Señor, por haberme llamado a ser tu testigo. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de saber que si soy hijo, también soy heredero y coheredero con Cristo, como bien lo dirá el apóstol Pablo. Entonces, no se trata solamente de Santa María, Madre de Dios, quita la gallina que está por ahí, gracias a tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¡Ey, la comida que se está quemando! Santa María, Madre de Dios. ¡No! Usted está contemplando su misterio con Cristo. Es estar injertado con Él. Claro, solo por salir del paso, hacemos las cosas tan a la carrera que no estamos siendo conscientes. Por eso cuando inicié, dije encarnar la palabra, porque los misterios, todos los misterios del rosario, es triste cuando usted escucha a una persona en su ignorancia decir, ¿dónde aparece la palabra rosario en la Biblia y por qué? Nosotros no necesitamos que la palabra rosario esté. Está la misma palabra de lo que nosotros meditamos. Todos los misterios del rosario son bíblicos. Ninguno ha sido inventado. Ni el Papa Juan Pablo II inventó eso. Ya estaba en la Biblia. Lo que ha hecho el Papa es hacernos entender la grandeza de lo que es encarnar esos últimos misterios. Yo, primero, bautizado, hijo de Dios. Segunda decena, ¿cuál es? ¿Cuál es? La autorrevelación. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo sé que Jesús nos fue revelado primero por su propia mamá. Porque esto yo no lo hago solo. Yo lo hago en compañía de la madre. Entonces, la madre tiene como tarea, por eso Jesús siempre nos ha dicho, he ahí a tu madre, o sea, en la palabra, que ella me lleva por la luz del Espíritu a comprender que siendo la llena de gracia, también nos quiere engendrar a nosotros. O sea, nos quiere revelar a su Hijo. Es el papel de la madre. Ella no viene a ser solamente ser reconocida, sino que con ella cantemos la grandeza de nuestro Señor. Entonces, es María que me lleva a este conocimiento, que me permite entender que si soy hijo de Dios, e hijo también de María, porque en esta alianza, cuando digo alianza, comunión, Jesús nunca está separado de su madre y su madre nunca está separada de su hijo. Ambos nos vienen a revelar el mismo misterio: la muerte, resurrección y glorificación de Cristo. Por eso tenemos que nosotros ajustarnos a la vida a través de este misterio o de estos misterios. Entonces, no basta. Cuando yo he sido transformado, porque esa transformación después del bautismo y la autorrevelación que me da el mismo Espíritu Santo, me lleva a lo que estamos viviendo aquí ahora a la luz del Evangelio. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué quiere? Que seamos ¿qué? Ya lo dije. Sal y luz. Pero ¿cómo va a ocurrir si yo no cumplo lo que dice el tercer misterio de luz? ¿Qué dice? ¿Para qué es? ¡Anunciar el reino! Yo no puedo quedarme con esto aquí. ¡Ay de mí! Si yo no anuncio la palabra de Dios. Pero solamente puede anunciar la palabra el que la ha encarnado y tiene la necesidad de decirle: Él está vivo, Él es el Redentor, Él es el Salvador, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Tienen que anunciar la palabra. No es potestad solamente de un pastor. Todos ustedes, por su condición de bautizado, por haber sido transfigurados en Cristo, tienen que anunciar la palabra. Usted dirá: es que yo no soy predicador. Dios no necesita predicadores, necesita testigos. La predicación es parte de la evangelización. Hay muchas formas de evangelizar. Hoy estamos de moda con las redes sociales. ¿Cuántos jóvenes están aprovechando las redes sociales para dar a conocer a Jesús? Es un medio poderoso. ¿Ah? ¿Cuánto estamos usando los medios que están a nuestro alcance para dar a conocer a Cristo? De eso se trata. Se nos pedirá cuenta, pero ¿cómo vamos a anunciar si no hemos sido tocados por la gracia, si no hemos sido renovados por la gracia? Dios quiere eso de ti y de mi hermano.
Por eso la evangelización tiene que darse en todos los niveles. En el mismo ámbito familiar, los niños, los jóvenes, la pareja. Una de las cosas que a mí me alegra mucho ver que en nuestras comunidades ya estamos viendo esto. Hombres, mujeres o parejas, matrimonio, que están dando testimonio de Cristo, que predican ya a Cristo. Yo me siento, verdad, alegre en el Señor cuando escucho a una pareja dando razón del testimonio de Cristo en su vida. Yo lo decía ayer, una de las cosas que Dios no quiere de ningún matrimonio, por una razón sencilla, es la separación. Es decir, caer en el divorcio. Dios no nos llama al divorcio. Dios nos llama al complementar con mi pareja lo que Él después va a hacer contigo y conmigo. ¿Saben ustedes que Jesús es nuestro esposo? ¿Saben ustedes que cuando ustedes comulgan, tú estás haciendo comunión con Él? Entonces yo no puedo hacer comunión con el Señor y romper mi comunión con mi pareja. Eso es una contradicción terrible. Por eso la iglesia siempre pide, no den un paso si ustedes están bien conscientes de lo que significa hasta que la muerte nos separe. Si tú no estás consciente de eso, no te metas. Y por eso hay tanto fracaso en las relaciones. Porque cada uno está buscando su interés, su propia satisfacción. Y ahí están las consecuencias. Cristo no era el centro de esta relación. Se supone que si hubieran vivido estos pasos previos, no tendrían necesidad del divorcio. Quiero serte fiel en la salud y en la enfermedad todos los días. Eso no significa que no va a haber prueba. Porque ¿cómo se madura en una vida? Con las pruebas, con las tentaciones, con las dificultades, pero que tú aprendas a decir no. No, porque esto no conviene. Por eso la transfiguración también es esto, ¿no? ¿Cómo le llama? Cuando tú vas experimentando la gracia del Espíritu en ti, tú encuentras las cosas que no son gratas a los ojos de Dios y también encuentras lo que sí le agrada a Dios. Entonces, ese sería el tercer paso cuando tú meditas esto. ¿Ven el poder de esta arma? ¿Cuál es el cuarto paso? ¿Ah? ¿Qué significa? Lo mismo, cambio de vida. Sin transfigurarme, es decir, ¿qué significa? La misma palabra lo dice, transfigurar, tomar otra figura. Ya no la figura del hombre o la mujer vieja, una nueva figura. Cuando ustedes han ido a algún retiro, a mí me ha tocado ver gente que a veces era todo el tiempo así como cara de amargado, ¿cómo está? ¿Quién fue? Pocos amigos, ¿no? Lo estoy diciendo de experiencia, saben que a mí me ha tocado mucho retiro. Y cuando tú ves que esas personas son desbaratadas por el Espíritu Santo, así que me caen todas desbaratadas, y tú la ves después sonreír y dices, oye, pero ¿qué te pasó? ¿Ah? Hasta eso se nota una nueva figura. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo no sé si ustedes lo han experimentado. ¿Verdad? Gente que hace era como ese ahí chombito que para... Pero ahora tú lo ves que alabaré, 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 alabaré. Oye, algo cambió. Fueron transfigurados. Tienen otra figura, otra forma de sentir, otra forma de hablar, otra forma de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Dale gloria a su nombre. Tiene que ser transfigurado. Dígale, tiene que ser transfigurado. Y aquí está el arma que nos da el Señor. Y claro, cuando tú terminas de ser una persona transfigurada, viene el último misterio que nos dio el Papa San Juan Pablo II. ¿Cuál es el quinto? ¿Ah? La institución, pero no es solamente recordar la institución. Es que tú y yo estamos llamados a ser Eucaristía viviente. Cuando ustedes comulgan, están recibiendo no solamente a Jesús. En Él está siempre unión con el Padre y del Espíritu, de manera que tienes que dejar de ser tú para que viva Cristo en ti y que seas tú Eucaristía viviente. ¿Cuántos dicen amén? Eucaristía.
Y esta es la meditación que nos lleva no solamente a decir, Santa María, Madre de Dios. No, no, no. Dios te está diciendo, yo quiero que tú seas Eucaristía. Ya Él es Eucaristía. Pero si yo estoy comulgándolo a Él, yo tengo que ser Eucaristía. Lo que uno come, lo digiere el cuerpo y sirve para nuestra propia energía. Imagínate que estás comiendo a Dios. Te vas a deificar, te vas a convertir en Dios. Ay, Padre, ¿qué usted está diciendo? No lo digo yo, lo dice la palabra. Cientos de veces he dicho, el que ama a Jesús y guarda su palabra, su Padre lo amará. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más no oigo? Vendré a Él. ¿Y qué va a hacer? ¿Dónde está morando Dios? Lo propio de decir está morando en mí. ¿Tú quieres ver a Dios? Mírame. Ay, Padre, pero que usted está diciendo una herejía. Hasta allá quiere Cristo que ustedes entiendan. Hasta allá. Miren, Jesús como hombre, ¿qué nos vino a revelar? A su papá. Jesús vino a revelar. Él era hombre, también era Dios. Pero dice, todo lo que yo hago es el Padre en mí. O sea, Jesús obra lo que el Padre quiere. Viene a hacer la voluntad del Padre. Si yo estoy unido a Jesús, ¿en qué debo convertirme? ¿En qué debo convertirme? En Jesús. O sea, me voy deificando. Nosotros estamos pasando, escúchenme, de la parte humana a la parte divina. El plan de Dios no ha terminado contigo. El plan de Dios es que tú pases de lo humano a lo divino. Como Él, siendo divino, se hizo humano y se da el intercambio. Ya nosotros tenemos la parte humana, nos toca la parte divina. Y esa es la que el Señor viene a darnos. Él tenía la parte divina, no tenía la humana, y se metió tomando la parte humana a través de la María. Ahora dice, ahora yo que ya sé cómo ustedes, quiero que ustedes me sigan, porque yo quiero a ustedes llevarlos a la parte divina. Y la forma de hacerlo está aquí, la Eucaristía. Esto es lo que nos va a llevar a divinizar. Pablo lo llegó a decir de una manera magistral. Ya. ¿Tú crees eso? Ay, que Pablo tan atrevido. Un gran pecador. Un perseguidor de cristianos. Ahora pudo llegar a decir en los albores de su vida, ya no, yo no soy el Pablo, el Saulo de antes. Es Cristo quien vive en mí. ¿Tú puedes decir eso? ¿Puede decir eso? ¿Puede decirlo? Dice, amén, ¿cómo que? Dios quiere que lo digas. Que pueda llegar a decir un día en tu vida, ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Bendito sea Dios que hace de un hombre pecador, una mujer pecadora, un alma divinizada por el poder de su Espíritu Santo. Aleluya. Dios quiere eso, hermano. Quiere transformarte, quiere transfigurarte y que tú te lo creas de verdad. Por eso no pierdan el tiempo, hermano. En el cielo nadie entra si no ha sido transformado. ¿Quieren ir al cielo? ¿O quieres ir al infierno? ¿Qué quieres? ¿Qué decides tú? Entonces déjate transformar. Déjate transformar por el Espíritu. Y vas a entender lo que es la riqueza de ser divinizado por Dios. Yo lo he decidido ya. Yo sé que he ofendido muchísimo a mi Dios, que le fallé muchísimo a mi Dios. Pero en esta hora de mi vida y esta altura de mi vida, mi decisión está tomada. Voy a ser de Cristo totalmente. Todavía me falta. Pero ya yo no doy vuelta atrás. Aquí no hay vuelta atrás. He decidido, y así quiero cantarlo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Sin retornar. La cruz delante. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. Sin retornar. Padre de la gloria, perdónanos por
por el tiempo que hemos desperdiciado a lo largo de nuestra vida. Perdónanos por los temores humanos que muchas veces nos impiden ser más de ti. Perdona nuestros miedos, nuestras flaquezas, e incluso nuestras caídas. Pero imprime en nuestro corazón una determinación a través del Espíritu Santo. Y esa determinación quiero ser de Cristo. Quiero ser de verdad lo que Él me pide hoy en su palabra: sal y luz. Sal que dé buen sabor, luz que ilumine no solamente mi vida, sino que sea también una lumbrera para las personas que me rodean. No permita, Señor, que pierda mi tiempo, que no me sorprenda la muerte sin haberme esforzado para hacer tu voluntad, para vivir como tú quieres. Hijo de la luz, hijo que da sal o buen sabor a sus hermanos. Bendícenos y guárdanos, Señor, para que también al final de mis días, cuando tú me llames, mi corazón pueda decir, como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Amén y amén. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.